Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Por favor, busquemos en nuestras Biblias en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Vamos a comenzar a leer el versículo 22 hasta el 24. Hechos capítulo 20, los versículos 22 hasta el 24. Dice así la poderosa palabra de Dios. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Que Dios nos bendiga y nos edifique a través de la exposición de la palabra en este día. Este es un pasaje muy importante en el ministerio de Pablo. Un momento de decisión, un momento de determinación en su ministerio. Tenía que tomar, yo diría, la decisión final en cuanto al itinerario, en cuanto a su ruta de evangelización. El Espíritu Santo había dicho al apóstol Pablo que era necesario que él fuera a Roma, que él tenía que terminar en Roma, pero que para ir a Roma tenía que pasar por Jerusalén. Entonces, él narra aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, usa una palabra que vamos a estudiar en este día. Dice Pablo, ligado yo en espíritu. Diga conmigo, ligado yo en espíritu. Voy a Jerusalén. Esta palabra ligar, ligado yo, es una palabra muy expresiva en el Nuevo Testamento. Tiene una connotación muy especial. Y el Señor la ha seleccionado para que sea palabra para nosotros en este día. Dios quiere que todo aquel que camine con Él le crea, pero también que lo entienda. Es necesario entender a Dios. El que entiende a Dios no tropieza en el camino. No siempre Dios nos da los detalles de su propósito. Generalmente Él reserva algunas cosas para el final. Por ejemplo, Él le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero Él no le dio al patriarca un mapa. No le va a decir, va a entrar por Betel, va a pasar por Berseba, luego va a llegar allí ni allá. Simplemente le dijo, sal. Y él obedeció y salió. Dios siempre se reserva lo que sigue, a menos que no tenga un propósito con revelarlo. En este caso, Dios a Pablo le habló y le dijo, tú tienes que ir a Roma, pero tú vas a pasar por Jerusalén y allí te esperan prisiones y tribulaciones. Y eso sucedió. El apóstol duró
2 años preso en Jerusalén y pasó de esta corte a aquel tribunal y pasó de aquí a aquí, de allá a allá, con mucha angustia antes de tomar a aquel barco, aquella nave que lo llevó a Roma por propósito de Dios. Pero hay una determinación en el corazón del apóstol Pablo que Dios quiere sembrar en nosotros también, porque es la actitud correcta de todo aquel que camina con Dios. Nosotros no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de valor y de dominio propio. La carne es la que experimenta el miedo. El miedo no pertenece al espíritu de Dios. Nosotros, como somos seres flacos, débiles, vulnerables, experimentamos el temor. Nadie puede decir que no teme. Siempre tenemos miedo a algo. A veces los más valientes temen a cosas insignificantes. Y es asombroso eso, que personas que desafían ejércitos, que no temen ni siquiera la muerte, a veces temen caerse de la cama. Sí, así es. Tienen fobias a cosas que cualquiera se sorprende, porque el temor es humano. Primeramente porque desconocemos lo que viene, desconocemos lo que puede amenazarnos. También porque no nos sentimos equipados para hacer frente a toda adversidad o a cualquier peligro. Por eso siempre el temor es parte de nuestra vida. Pero cuando andamos en el Espíritu, nosotros experimentamos, en vez de temor, valor y dominio propio. Nuestra fe ha vencido al mundo. No es que va a vencer al mundo, ya venció al mundo. Y todo aquel que anda en fe debe andar en firmeza. A Dios no se le representa oscilando como las aguas del mar. No hay esos vaivenes en aquellos que andan en el Espíritu. Dios nos hizo columnas en su templo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad que es Jesucristo fue cimentada, fundamentada en la iglesia. O sea, la iglesia representa la columna que el Dios puso sobre el fundamento, mejor dicho. Cristo es el cimiento. La iglesia es la columna de la verdad. Dios edificó sobre Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el cimiento. La iglesia es la columna, el baluarte de la verdad. Amén. De la misma manera que el fundamento, Cristo, es eternamente estable, inconmovible, así es la iglesia. Ni aun la puerta o las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Es imposible. Cuando la iglesia vive en la verdad, cuando la iglesia vive en la fe, cuando la iglesia vive en el bendito evangelio de Jesucristo, la iglesia puede hacer frente a los huracanes, a las tormentas. La iglesia tiene autoridad sobre las olas embravecidas, como Jesús ordenó aquel día a la tempestad y a las olas: callen y enmudezcan, cállense. De la misma manera, la iglesia tiene la autoridad en Cristo Jesús para vencer todo obstáculo, para ganar toda guerra, porque ya la guerra está ganada y la batalla la estamos ganando en Cristo Jesús. Amén. Así que la Biblia dice que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. El que sigue a Jesús no lo puede seguir temblando. A Jesús hay que seguirlo con frente de pedernal, con firmeza. Amén. Dice la palabra en el libro de Hebreos que no somos de los que retroceden, porque los que retroceden no agradan al Señor. Óyelo bien, los que retroceden no agradan al Señor. Nosotros sabemos que tenemos que pagar un precio muy elevado por seguir al Señor Jesús. El precio de llevar su cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Dios nos ha enseñado que la cruz no es el problema que tenemos con el esposo, con la esposa. Eso puede ser que sea la prueba, pero hay que distinguir entre prueba y cruz.
Puede ser que la prueba tuya en este momento sea que tú no tienes trabajo. Puede ser que tu prueba sea una enfermedad. Puede ser tu prueba que tu hijo está en la cárcel. Pero esa es la prueba, no la cruz. La cruz es niégate a ti mismo. Negarse, negarnos a nosotros mismos es nuestra cruz. Es renunciar a lo nuestro para seguir lo que es de Cristo. Es renunciar a nuestros deseos, aún a nuestras necesidades, con tal de vivir aquello para lo cual fuimos llamados. Como el Señor Jesús tomó la cruz y siguió la obediencia hasta el final, eso espera Dios de nosotros. El mundo se opone a Jesús. Todo aquel que acepta a Jesús como Salvador le está declarando la guerra al diablo y al infierno. Aunque no le diga al diablo, diablo, te declaro la guerra, ya está declarada, simplemente por ponerte de parte del Señor Jesucristo. Y es muy importante que nosotros tengamos esa claridad en nuestra mente, que tengamos la firme determinación de seguir a Jesús. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. Los valientes. A Jesús no se le sigue con intimidación. A Jesús no se le sigue con miedo, con temor, con ambivalencia, con timidez. A Jesús se le sigue con firmeza, con determinación. Por eso Pablo aquí dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Aunque el Espíritu Santo ya me ha dicho por todas las ciudades que cárceles y prisiones me esperan en esa ciudad. Y esta palabra la vamos a estudiar porque esta palabra en griego, ligar, significa atar. ¿Qué significa? Atar. Pablo lo que quiso decir es, yo estoy atado por el Espíritu. Estoy atado. Estoy obligado por el Espíritu. Estoy confinado por el Espíritu a hacer la voluntad de Dios. Estoy confinado, estoy atado, estoy obligado. No puedo escapar. Debo ir a aquello que Dios ha determinado para mí. No puedo hacer otra cosa. Estoy ligado, estoy atado. La palabra ligar ahí, el verbo es atar, aprisionar. Estoy preso. Estoy preso. No puedo huir. Ni quiero correr. Estoy ligado en espíritu a la palabra de Dios. Estoy ligado en espíritu al propósito de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Aunque sé que voy a pagar un precio. Ya el Señor me lo advirtió. Me lo está diciendo por todas las ciudades. Me esperan tribulaciones. Ahora, esta palabra es muy importante. Porque esta palabra no solamente significa atar, aprisionar, encadenar. Esta palabra es la palabra que en el Nuevo Testamento se usa para decir es necesario. Es necesario. Cada vez que ustedes vean el Nuevo Testamento que dice es necesario o es menester, esta es la misma palabra. Por ejemplo, vamos a estudiar esta palabra un poquito antes de llegar al contexto de Pablo. Vengan conmigo al libro de Mateo, capítulo 16. Ya usted sabe que debe poner el marcador de la Biblia para que le sea fácil cuando regresemos a la porción que estamos estudiando. Mateo capítulo 16. Siga conmigo. ¿Ya lo tiene? Miren ustedes. Versículo 21. Desde entonces, atención, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos
que era necesario ir a Jerusalén. ¿Están leyendo conmigo? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 16, 21. Noten ustedes, desde entonces comenzó Jesús a declarar. Fíjense ustedes, desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que le dijo a Pedro, eso es lo que dice el contexto, tú eres Pedro, y sobre esta roca, que significa la palabra Pedro, yo edificaré mi iglesia. Eso lo dice el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Yo quiero decirte a ti que la palabra atar ahí es la misma palabra ligar. Así que le dio autoridad a la iglesia para atar y desatar. Eso es lo que significa ahí. Y como se lo dijo a Pedro en representación de la iglesia, porque no solamente se lo estaba diciendo a Pedro, sino a toda la iglesia en Pedro. Muy bien. Le estaba diciendo a la iglesia, te doy autoridad para tú ligar y desligar. Atar y desatar. Ahí la palabra atar es ligar, la misma palabra. La iglesia tiene autoridad para atar y desatar. Este texto es muy explotado, se usa mucho para decir tenemos autoridad para atar y desatar, lo cual es verdad. La autoridad de Cristo ahora es de la iglesia. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Yo he entrado a la casa del fuerte, que es el diablo, del valiente. Yo lo he atado, dice Jesús. Ahí también usa la misma palabra, lo he atado. Le he quitado las presas, sus armas, y he soltado a las presas, que somos nosotros. Ahora, esa misma autoridad para atar a los demonios, hollarlos, vencerlos, y toda fuerza del mal, la iglesia lo recibió. Diga, tenemos autoridad para atar y desatar. Fíjense ustedes que cuando Jesús dijo a la iglesia, en representación ahí, tomando como punto de partida a Pedro, que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Cuando le dice que le daba a la iglesia autoridad para atar y desatar, dice el versículo que sigue, que es el que estamos estudiando, el 21. Desde entonces, quiere decir, desde que dijo esas palabras, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario. Ahí el verbo ser necesario es el verbo ligar, el mismo verbo atar. ¿Qué nos quiere decir ese verbo? Cuando alguien está atado, no tiene otra alternativa que hacer la voluntad del que lo tiene atado. Cuando a ti te meten en la cárcel, detrás de los barrotes, tú no puedes determinar allí, bueno, yo voy a un restaurante, esta noche voy al cine. No. Tú estás atado, tú estás preso, tú estás a la voluntad de los que dirigen la cárcel. Estás atado, estás acondicionado. Es necesario que te sometas. No tienes ninguna alternativa. ¿Por qué la iglesia puede atar a los demonios? Porque los demonios están bajo los pies del Señor. Porque el Señor dijo, someteré a los enemigos debajo de la planta de mis pies. Los demonios, el diablo ya están vencidos y aprisionados. Aplicándolo a nosotros, primeramente aplicándolo a Jesús. Jesús comenzó a decir desde entonces que era necesario, inevitable, como el que está atado, ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar. ¿Cuándo? Al tercer día. Noten ustedes,
Jesús estaba diciendo desde ese momento. Es muy importante que fue desde ese momento que le dio autoridad a la iglesia, desde que le anunció la autoridad. Ustedes tienen autoridad para atar y desatar. Ahora yo estoy atado a ir a la cruz. La cruz es mi ligadura. Porque la cruz es la voluntad de Dios para mí. Y como la cruz es la voluntad de Dios para mí, es necesario, es menester que yo vaya a la cruz. Jesús repitió muchas veces esto: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Eso fue lo que, a pesar de lo tanto que lo anunció, después de la resurrección, cuando Cristo resucitó y aparece a los suyos, les dijo: no les dije yo que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese todas estas cosas. Era necesario. Es la misma palabra. Necesario. La misma palabra griega, deo. El mismo verbo griego, deo. Ligar, aprisionar, encarcelar. Que significa también es necesario. ¿Qué hizo Jesús cuando llegó el momento de la cruz? Pablo dice: ligado yo en espíritu voy a Jerusalén. Jesús dijo también: ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser entregado en manos de los pecadores. ¿Y qué haré? ¿Le diría al Padre: Padre, líbrame? No, dice que puso sus ojos, los fijó hacia Jerusalén. Fijó los ojos y dijo: es necesario, así está escrito, para eso yo vine. Estoy ligado a la voluntad de Dios, estoy encarcelado, estoy atado a eso. No puedo evadir, no puedo eludir la cruz. Es necesario, estoy ligado a eso. Escuchen ahora. Miren lo que pasó. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es exhortarlo fuertemente. Reconvenir es reprender. Trató de convencerlo, pero con exhortación fuerte. Eso es lo que dice el original. Diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Evítalo. Evítalo. Yo quiero decirte, mi hermano, que todo lo que quiera tener misericordia de ti, cuando tú estés atado a la voluntad de Dios, es del diablo. Aunque se esconda un sentimiento amoroso. Miren que Pedro fue muy cariñoso, aunque fue fuerte. Ten compasión de ti mismo. Evítalo. Miren lo que Jesús le dijo a Pedro en el versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Me eres tropiezo. Graben esa palabra en la mente. Es un tropiezo todo aquello que quiera impedir que la voluntad de Dios haga en tu vida. Es un tropiezo, llámese como se llame. Hay quienes vienen a ti con palabras lindas, compasivas, aparentemente consolándote. Muchas veces Satanás, como tomó a Pedro, toma también voces que vienen a ti aparentemente en compasión, a tocarte el violín cuando tú estás en depresión, o estás pasando por tribulación, o estás viviendo los padecimientos de Cristo.
comienzan, ay, pobrecito de ti, ten compasión de ti mismo. Tú no sales de una. Eso es de trato en trato que tú vives, de desierto en desierto. ¿Cuándo terminará tu cautividad? Ya sal de eso, rehúsate, gaga, ya. Vanos consoladores. Pero el que tiene entendimiento dice, apártate de mí, Satanás. Tú no entiendes las cosas de Dios. Si Job hubiera tenido entendimiento al principio, les dice así a esos amigos, entre comillas, apártense de mí. Satanás significa adversario. ¿Qué significa Satanás? Eso es lo que significa. Me está diciendo, me eres adversario. Es como los hijos de Sarbia. ¿Qué tengo yo con estos hijos de Sarbia? Me son adversarios, dijo David. Esa es la palabra que usa en hebreo. Me son Satanás. Me son adversarios. Oigan ustedes, toda persona y aún tus emociones, porque a veces no son otras personas, sino las defensas psicológicas tuyas. No, Dios no me llamó a mí a padecer. Eso no es verdad. Yo me rehúso. Eso no puede ser venir de Dios. Yo lo reprendo. Y yo qué sé yo. Bueno, puede ser que hay cosas que hay que reprender. Pero tú tienes que estar seguro, segura. Si eso es necesario o no. Si tú estás ligado o atado a eso. Hay una atadura que es del diablo y hay una atadura que es de Dios. El diablo te ata a su malicia, a su reino, para tenerte sujeto a él y arrastrarte hacia él, hacia lo que él quiere con tu vida. Y él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Dios te ata a su voluntad, que es agradable y perfecta. No te puede pasar una cosa mejor en tu vida que Él cumple el propósito que tiene contigo. Sí, dale aplauso. Naturalmente, hay que interpretar por el Espíritu. No todas las cosas que vivimos son ligaduras de Dios. Hay ligaduras que son del diablo, hay que distinguirlas. Pablo decía, ojalá que todos fuesen como yo, excepto estas mis cadenas. Y lo dijo en Jerusalén, en el momento que estaba cumpliendo la palabra, cuando el rey Agripas le dijo, Pablo, las muchas letras te tienen loco. Y Pablo dijo, oh rey Agripas, ojalá que todos fuesen como yo. Excepto estas mis cadenas. Porque tener las cadenas era vergonzoso aparentemente. Pero eran las cadenas que el Señor tenía para cumplir el propósito con Pablo. Y escuchen, inmediatamente Pedro rehusó la cruz. Miren lo que dijo Jesús en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En otras palabras, si alguno quiere venir en pos de mí, coja sus cadenas y átese conmigo. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En otras palabras, el que ame su vida más que a él, que es lo que nos hace evadir la cruz a nosotros. Ay, que yo me quiero demasiado para sufrir. Porque no hay dolor más grande que negarse a uno mismo. Cualquiera puede renunciar a un dolor físico o emocional,
pero que uno tiene que renunciar a uno mismo para que Dios viva en nosotros y haga lo que quiera. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo. Ahora vive Cristo en mí. Por eso lo que yo vivo ahora en la carne, o sea, en esta vida, no lo viviré para mí, sino para aquel que me llamó. Sigo con el 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Me eres tropiezo. Todo aquel o aquello o tú mismo que te quiera evitar la ligadura de Dios es un Satanás, es un adversario, se opone a la voluntad de Dios en tu vida. Ahora yo quiero que tú vengas conmigo a Hechos de los Apóstoles. Esto fue cuando Dios llamó a Pablo. O sea, se está narrando la conversión de Saulo. Versículo 13, que entendamos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Eso fue porque el Señor se le apareció a Ananías y le dijo que vaya donde Pablo. Y él dijo: Saulo de Tarso, pero tú has oído lo que dicen de él. Sí, Señor, dice el Señor, sí, yo lo sé. Pero miren, el 14, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí está hablando del propósito de él con Saulo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y ahí el verbo es necesario, es el verbo deo. El mismo verbo, es necesario. ¿No les resulta a ustedes una intención de Dios que el mismo verbo que significa ligarte a algo que Dios ha determinado para ti, que sea la misma palabra que se traduce es necesario o es menester? En otras palabras, Dios cuando llamó a Pablo, en el mismo llamamiento le anunció: yo le voy a mostrarle a él. Él va a ver, le voy a mostrar, le voy a revelar cuánto es necesario que él padezca por mi nombre. Ya se lo está anunciando. Algo necesario es algo ineludible en cuanto al propósito de Dios se refiere. No podemos escapar. Y cuando entendemos, no queremos escapar. Sea lo que sea, aunque sea padecimiento. Ahora capítulo 20. Versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Dice Pablo: yo no sé todos los detalles de lo que me va a acontecer, salvo, lo único que yo sé es que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No sé lo que voy a padecer allá, pero sé que es voluntad de Dios. Sé que me esperan tribulaciones. Me lo está anunciando el Espíritu por todas las ciudades donde voy. Por eso me propuse ir a Jerusalén, para luego ir a Roma. Capítulo 21. Para que entendamos, leamos el 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Y tenía 4 hijas doncellas que profetizaban.
Diga, estaba en una casa profética. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, que los profetas se reunían ahí. Había 4 profetisas y ahora llegó Agabo, eran 5 profetas. Dice el 11. ¿Quién, o sea, Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, o sea, el cinturón de Pablo, y atándose los pies y las manos. Ahí la palabra atándose es la palabra deo, la misma palabra. Atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán, diga atarán. Ahí la palabra atarán es deo también. Los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué hizo? Atención, dame tu atención aquí. ¿Qué hizo el profeta Agabo en casa de Felipe? Había un ambiente profético. Posiblemente allí profetizaron las hijas de Felipe también, aunque no se dice ahí, pero el hecho de que enfaticen que eran profetisas, quizás había una reunión profética. Y de momento Agabo, el profeta, tomó el cinto de Pablo, porque los profetas representan. Algunos de ustedes que quizás no tienen una instrucción profética nos ven a nosotros con todos estos símbolos. Miren, para los que no saben, nosotros no tenemos esto aquí por lujo. Estos 7 candeleros están aquí porque nosotros fuimos hace años, en el 94, 95, antes que otros fueran, fuimos a Asia, a Turquía, y fuimos a donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis a orar en aquel lugar. Fuimos proféticamente nosotros como iglesia y trajimos los 7 candeleros, pensando en Apocalipsis. Yo estoy en medio de los 7 candeleros y están ahí como un símbolo. Aquí hay una llave que está aquí. Otro símbolo que tenemos cuando Dios nos mandó a declarar a Nueva York ciudad de Dios y nos dio la llave. Amén. Así que todo lo que tenemos aquí tenemos símbolos. Esta copa está aquí como un símbolo. Cuando recibimos el año, también Dios usó símbolos. Los profetas usan representaciones en el Antiguo y el Nuevo Testamento también. Así que Agabo quería representar que Pablo iba a ser ligado. Entonces tomó el cinto de Pablo. Imagino que tú, préstame tu cinto, Pablo. Lo tomó y él mismo se ató. Se ató las manos y los pies. Y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán al varón a quien le pertenece este cinto en Jerusalén. Estaba representando. Diga conmigo, para Pablo no era sorpresa. Ya el Espíritu se lo estaba diciendo por todas las ciudades, pero ahora lo estaba diciendo de nuevo, confirmándoselo por otro profeta. Ahora, miren la actitud de Lucas y de todos los que estaban con Pablo, que es la actitud de nosotros cuando Dios revela un peligro. Versículo 12. Al oír esto, acuérdense que la palabra atándose ahí es la misma palabra deo. 12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Diga el espíritu de Pedro, tratando de evitar el peligro. Muy común entre los seres humanos esto. ¿A quién le gusta sufrir? ¿Quién es masoquista? ¿No ven lo mismo que Pedro? Cuando Jesús anunció que estaba ligado para ir a Jerusalén, para ir a la cruz a padecer, y Pedro vino y comenzó a exhortarlo para que no lo hiciese. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Aquí miren, igualito. Pablo iba para Jerusalén, iba a padecer, y ahora aparece aquí Lucas y el equipo de Pablo. Yo no sé cuántos estaban allí, si Lucas y Timoteo, quiénes estaban allí, si Tito, no sé cuántos estaban allí. Yo creo que sé que los que estaban allí le dijeron a Pablo de la misma manera. Tratamos de persuadirlo. Versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros. ¿No hizo Pedro eso? Señor, ten compasión de ti mismo. Le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
Miren la actitud de Pablo y la misma de Jesús con Pedro. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, que es la misma palabra atado, ligado, más aún a morir en Jerusalén por el Señor Jesucristo, por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Gloria a Dios, eso era lo que Pablo quería. Dale un aplauso al Señor. Qué pena que lo entregaron a la voluntad de Dios, porque no pudieron convencerlo. Otras palabras, se resignaron. Como decimos nosotros, yo traté que se haga la voluntad de Dios. Si a él le gusta sufrir, que se vaya a sufrir para allá. Yo no sé si que se haga la voluntad de Dios fue una convicción de los que estaban allí, de los hermanos, o fue en realidad porque vieron a Pablo en la voluntad de Dios. Cuando viene un profeta, cualquiera que sea, y nos dice que vamos a padecer algo, por dentro estamos: yo te reprendo, Satanás. Así que hacemos, hermano. Es más, es peor todavía. Nos rebelamos contra el profeta. Dice: ¿qué tiene este contra mí? Así hacían los reyes en Israel cuando los profetas iban a dar mensajes. Cuando Natán fue donde David, David no se enojó contra Natán, todo lo contrario. Porque que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero escucha la enseñanza. Cuando Dios revela algo en tu vida, un peligro, una amenaza, algo que es necesario, algo a lo cual tú estás ligado, no es para que tú lo evites o lo eludas. Es para que tú te prepares y tú digas: Dios me lo está anunciando. Oración con Dios. Fortalece mi espíritu, Señor. Señor, pero ayúdame. Que cuando llegue ese momento yo pueda salir airoso de la prueba. Que yo pueda salir como el oro refinado en la prueba. Que yo sea cristalado como el oro. Y que yo salga aprobado como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Ese es el cristiano maduro. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando Dios te dice que un Mesías va a salir de tu vientre, tú dices como María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a su palabra. Bueno, claro, está diciendo una buena noticia, que van a ser un Mesías de tu vientre. Aunque María iba a pagar un precio, porque una espada iba a traspasar su alma, dijo el ángel. Pero si Dios te anuncia una buena noticia, cualquiera dice: hágase su voluntad. Escúchame, óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien. Dios determinó en su consejo eterno un plan contigo. Mira lo que dice Efesios 2:10, que las buenas obras, los pensamientos, la buena palabra que Dios tiene con tu vida, óyelo bien. Buena palabra no significa que todo va a ser color de rosas. Entran los padecimientos y llevar la cruz. Las obras fueron preparadas de antemano para que tú andes en ellas. El cristiano sabio se levanta por la mañana y antes de ponerse los zapatos dice: Señor, dime cuáles son las obras preparadas hoy para yo andar en ellas. Porque Jesús andaba así. Es más, la Biblia dice en la cruz: y Jesús, sabiendo que la hora había llegado, dijo: sed tengo. Hasta para decir que tengo sed, esperó que llegara la hora. Cuando algo está determinado por el Padre, y así es
es inevitable, va a ocurrir. Es necesario que ocurra. Ustedes van a ver algo, cómo se traduce esta palabra un poquito más adelante también. ¿Entiendes lo que es necesario? Vamos a seguir. Estamos en el capítulo 21, ¿no es cierto? Muy bien. Miren ustedes algo aquí. Capítulo 23. Ya Pablo estaba en Jerusalén y ya estaba sufriendo. Oigan esto, ya estaba sufriendo. Estaba encarcelado 2 años, duró preso en Jerusalén. Se cumplió la palabra. Ya que está en Jerusalén cumpliendo la ligadura del Espíritu. Capítulo 23. ¿Ya lo tienen? Versículo 11. A la noche siguiente, se le presentó el ángel, se le presentó el Señor y le dijo: Pablo estaba preso en Roma. Todo el capítulo habla de eso, no te lo voy a leer completo pero óyelo, estaba preso ya, perdón, en Roma, en Jerusalén. Estaba preso ya, 2 años duró allí. Lo azotaron, muchas cosas pasó. Ahora, miren ustedes el versículo 11. A la noche siguiente, estando ya preso allá, ya estaba ligado, ya se estaba cumpliendo la palabra. Se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y la palabra es necesario, es deo. La misma palabra, estoy ligado. Estando ya en la cárcel, se lo está repitiendo otra vez allá. Seguimos. Capítulo 27. Estamos estudiando la palabra. Capítulo 27. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Versículo 24. Pablo va en el barco hacia Roma en esta ocasión. Ustedes saben que el barco naufragó. Pablo les dijo que no saliesen. Creo que estaban en la isla de Creta en esa ocasión, en el Mediterráneo. Ellos no quisieron oír a Pablo y pasaron por muchos días de tempestad, de oscuridad, donde por días no vieron la luz del sol y todos temían, todos se daban ya como muertos. Escuchen ahora, versículo 24, 27, 24. Dice el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Le está diciendo Pablo a los que iban en el barco con él. Versículo 23, porque está escrito, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Qué lindo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que están contigo en la nave, navegan contigo. Fíjense ustedes, hermanos, cómo por todas las ciudades le daba testimonio. Luego manda a Gabo. Está preso ya cumpliéndose en Jerusalén y le dice: ten ánimo, Pablo, ten ánimo. Es necesario, es necesario, es necesario. Qué lindo es el Señor.
dándole ánimo a su siervo. Allí en Jerusalén lo ataron, lo azotaron, hicieron de todo con él. Y cuando estaba allá, se le apareció el Señor en la cárcel. Pablo, te dije por todas las ciudades, te dije a través de Agabo, te lo repito, es necesario, estás ligado, vas a ir a César. En mi plan está que tú vayas donde el emperador del imperio, le vas a hablar a César, será que te por Nerón, vas a estar con Nerón. Y repite la palabra otra vez, es necesario. ¿Por qué Dios se le necesita? Siempre le está diciendo otra palabra, Pablo, estás ligado. Pablo, estás ligado. Pablo, estás encarcelado. Pablo, estás preso. Pablo, estás confinado. No hay escape. Pablo, yo no te pregunté cuando yo hice el plan. Es mi voluntad. Yo soy el Señor, yo soy Dios. Tu vida es mía, yo la redimí. Yo te llamé para eso, para que lleves mi nombre. Pero también, llevándolo vas a padecer. Es necesario. ¿Cuántas cosas pasan por nuestras mentes y cómo las emociones nos gobiernan cuando se trata de padecimientos? Yo no sé si ustedes reciben el mensaje, pero a mí me ministra mucho que estar ligado es algo necesario. ¿Cuántas emociones? ¿Cómo las defensas psicológicas actúan en nosotros? ¿Cuán difícil es reconocer que yo estoy ligado a ciertas cosas? Óyelo bien, ojalá siempre tú sepas con claridad a cuáles cosas Dios te ha atado para cumplir su propósito. Ojalá que siempre lo sepas. Porque el que lo sabe, el que lo conoce, y como Pablo, se somete. Y dice, me propongo ir allá porque así lo determinó Dios. Aunque no me guste, aunque tenga que pagar un precio, para allá voy yo. Me nació un hijo enfermo, impedido. No, eso es del diablo. Eso es, yo reprendo al diablo. ¿Acaso la vida tuya es un barco zozobrante en alta mar sin timón? ¿Quién ha dicho que se ha hecho algo bueno o malo que no lo haya hecho Dios? Dice la Biblia. Cuando dice malo, no está hablando de pecado, está hablando de cosas que no son agradables. Dejemos esa mentalidad del cristianismo de hoy, que no es más que la influencia de la psicología moderna. La psicología moderna lo que hace, lo que trate de que tú te sientas bien. Esa es la intención, que tú te sientas bien. Eres homosexual, no te pongas a luchar en contra de tu naturaleza. Naciste a ti, eres así, sé lo que eres. Quiere decir, evita el problema. Es que no me llevo bien con mi esposa, peleamos. ¿Qué haces? Divórciate. Total, si ustedes no se llevan, sepárate. O sea, todo lo que es problema te aconseja que lo evites. ¿Y quién no quiere escuchar eso? Eso le agrada a la naturaleza humana.
¿Qué creen ustedes que va a ser un psicólogo si una niña o alguien va allá y dice que fue embarazada y quiere y tengo un problema y tengo aquel problema? Claro, aborta, ¿qué importa eso? ¿Quién olvídate del problema? Sal del problema, resuélvelo. Y esa forma de pensar es que vivimos en este siglo. Hay generación adulterina, hay generación incrédula y hay generación como la nuestra que está preparada. ¿Por qué no quieren tener hijos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que inventaron los hombres el evitar los hijos? Por eso son los problemas. Es una filosofía de la política moderna. Cortamos el crecimiento, mejora la economía. Ahora se están dando cuenta que es un error. Es un error. Los economistas se están dando cuenta que cortar el crecimiento de las naciones perjudica la economía porque hay menos consumidores. Y la economía crece cuando la gente consume. Verán lo que va a pasar con la China muy pronto. Que todos esos chinos comienzan a comprar carros, como están ahora, y comienzan a comprar cosas. ¿Cómo va a mejorar la economía de los chinos? Le está saliendo el tiro por la culata a los economistas. Dios le está mostrando el error porque la sabiduría de este mundo es animal y diabólica. Alguien me contaba de una mujer que fue violada y ocultó y no abortó. Y tuvo otros hijos, naturalmente legalmente. Los demás hijos la han abandonado. Y el único hijo, el de la consolación, el que la cuida, el que la mima, el que está en su vejez, es el hijo de la violación. El regalo de Dios, su Benjamín, el hijo de la derecha. Porque hay cosas que son absurdas, que no parecen dignas de Dios. Pero nadie puede conocer los caminos rectos del Señor. ¿Cuántos ministros que han sido violados, mujeres y hombres, ahora están ministrándole a los violados, llorando, identificándose con ellos? Yo te puedo entender, yo viví esa vergüenza y ahora tengo peso de gloria y experiencia con Dios para enseñarte. Cuando David preguntó al sacerdote, ¿tienes una espada por ahí? Le dijo, tengo aquella con la cual mataste a Goliat, que está como un trofeo de guerra de que Jehová venció al filisteo a través de ti. Dice, dámela porque no hay otra mejor que esa. La mejor espada es aquella con la cual tú le has llevado la cabeza al diablo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo te me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y le dijo después, y tú vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, si sufriste, que no sea en vano. Usa tu experiencia para ayudar a los que sufren, Pedro. Porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios no entristece innecesariamente a sus hijos. En cada dolor hay una bienaventuranza. Y en cada lágrima hay una gracia de Dios. Y bienaventurado el que lo entiende. No es sabio resistir la voluntad de Dios. Hay que ligarse con ella. Lígame, aunque no me guste. Átame los pies y las manos. Y al comenzar este año, es la primera verdad que Dios quiere sembrar en ti. Si quieres andar en victoria, si quieres andar con la frente en alto, lleva la cruz con dignidad como la llevó tu maestro. Átate a la voluntad de Dios. La soberanía de Dios consuela a los entendidos. Cuando la Biblia dice en Hechos
14:22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14:22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y la palabra es necesario es la misma deo. Es necesario que a través de grandes tribulaciones entremos en el reino de Dios. Nadie va a entrar al reino sin vivir la cruz. Es fatuo el cristiano que piense que va a vivir gloria sin cruz. Y Pablo lo entendió. Pablo decía que él tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofetease sobremanera. Dios lo envió para eso. Y Pablo lo entendió, porque Pablo era un hombre espiritual. Pablo no era un masoquista que le gustaba sufrir, pero tampoco era un liviano de estos que andan con defensas psicológicas, evitando todo lo que es adversidad en la vida, como es el evangelio de hoy. Es un evangelio sin cruz, por eso es falso el evangelio de hoy. Predicamos una prosperidad sin tribulación. Eso no es digno de Dios. Eso vino de Venus, de Marte, de Júpiter, pero no vino del cielo. O mejor dicho, vino del infierno. Porque Dios a nadie le prometió un cielo sin cruz. Y cuando hablo de cruz, yo no estoy aquí haciéndole culto a los sufrimientos. Ese no es mi mensaje. Porque los cristianos, hermanos, son más que vencedores. No vencedores, más que vencedores. Y cuando digo más que vencedores, es porque en Romanos 8 dice: en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en cuchillo, en desnudez, viviendo todas estas cosas, soportándolas y venciéndolas, somos más que vencedores. No en ausencia de ellas. Nadie es más que vencedor sin pasar por ahí. ¿Acaso han visto a alguien siendo decorado en el ejército sin nunca ir a una guerra? Pero queremos que la gente se sienta tan bien y que nos escuche. El evangelio que yo recibí del Señor Jesús es el que me predicó Pablo. En apuros muchas veces, pero no angustiado. Atribulados, pero no desesperados. Muriendo, pero aquí viviendo. No teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Llevando por doquier la muerte del Señor, para que la vida del Señor se manifieste en mi vida. Ese fue el evangelio que yo recibí. Quiere decir que viviendo todas esas cosas soy más que vencedor. No sin vivirlas. Dios se le quiso enseñar a Pablo y él lo entendió con el aguijón, con el mensajero de Satanás. Algunos piensan que era un problema de los ojos, una ceguera. Otros hasta piensan que era epilepsia, porque él le dice a los Gálatas: a pesar de que de mi vergüenza, de lo que ustedes me aceptaron, parece que era algo bien vergonzoso por lo que Pablo dice. No sabemos lo que era, pero no era nada agradable. Él le llamó mensajero de Satanás. Claro, esto que Pablo está hablando aquí de ser ligado a Jerusalén, era un mensajero de Satanás. Pero a veces hay mensajeros de Satanás que Dios los envía. Y Pablo entendió. Qué lindo es entender. Pablo no comenzó como nosotros, con nuestras defensas psicológicas. No, eso no puede venir de Dios. No, eso no es digno de Dios. Dios es amor, Dios es amor. Cristo me salvó, Cristo llevó en el madero mis enfermedades, así que nunca me podré enfermar. No, yo soy intocable. Y Jesús fue intocable, que dice que aún siendo hijo, el Padre no lo libró. Todo lo contrario, aprendió
Y puede ser un fiel pontífice por todo lo que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y tú dices, eso era Jesús porque vino a salvarnos. Y Pablo y los mártires. ¿Saben ustedes cómo se decía en tiempos de los mártires? Apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. ¿Saben por qué? Porque los niños los llevaban a los leones teniendo 1 año, 2 años, 3 años, 8 años. Y eran mártires siendo niños. Dice, apenas se vive cuando se vive en tiempos cristianos. El promedio de vida de un cristiano eran quizás 12 o 15 o 13 años o 18 o 20 en promedio. Ser cristiano era ser destinado a la muerte en aquellos días por causa del nombre del Señor. Ahora, yo te voy a leer un texto. Lucas capítulo 13. Versículo, vamos a leer, es el 16, pero vamos a leer el 15 para que entendamos. Jesús sanó a una mujer en sábado y lo acusaron. Capítulo 13, dice versículo 15. Entonces el Señor le dijo, respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre, lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Miren ustedes, esta mujer fue atada ¿por quién? Por Satanás. Una cosa es que Dios te ate y otra cosa es que el diablo te ate. Ahora, es interesante que en el original, ¿saben ustedes cómo dice el original en ese versículo? Dice que Satanás había atado, y la palabra atar ahí es la palabra que estamos estudiando. Es la misma palabra, deo. Que dice, en el original dice que Satanás había atado 18 años. No convino desatarla. Y la palabra... Y la palabra no convino ahí es la misma palabra deo, la misma palabra. Que había una intención en Jesús. Esta fue atada por Satanás. No es necesario que sea desatada. El diablo la ligó y es necesario que yo la desate. Es lo que dice ahí. A veces Dios permite que el diablo te ate, pero dice Dios, descendamos. Ha llegado el momento de desatar a esta persona y te desata. Y yo te profetizo que este año Dios va a desatar las ligaduras de muchos. Muchos serán desatados. Satanás te ató aquí esta mujer por 18 años. Dice Jesús, no es necesario que yo la desate. Créelo. Créelo. Yo no te estoy diciendo que tú te resignes a estar atado para siempre. Solo que sea voluntad de Dios que tú lleves un aguijón en tu carne por toda la vida. Pero mientras tú vivas, tú debes decir, Señor, no conviene que yo sea desatado. Como dice ahí, no es necesario. Miren que dice conviene. Porque la palabra también se traduce conviene. Es necesario, conviene. Ya está diciendo más, ligado. Es necesario, conviene. ¿Quién tiene madurez para decir, me conviene estar atado? Porque el Señor así lo ha permitido, así lo quiere, algo está logrando Dios en mí. Me conviene estar atado. ¿Saben ustedes por qué hay muchos en las cárceles naturales
Porque no saben usar su libertad. Y si lo sueltan, harían tanto daño que es mejor que estén en la cárcel. Así hay hijos de Dios también, que Dios los tiene atados, porque de la única manera que andarán, que están humillados, sujetos, es así, ataditos. Y hasta que Dios no logre el propósito, no lo va a hacer. Porque Dios no lo hizo por capricho. Dios lo hizo porque es necesario. Es ineludible, inevitable. Te conviene, dice ahí, conviene. Difícil de entender, ¿no? Ahora vamos a terminar yendo al pasaje que estamos estudiando de Hechos capítulo 20. ¿Ya lo tienen? Ustedes pusieron el marcador de la Biblia. Ahora miren ustedes el contexto para que terminemos aquí. Hechos 20. Traten de entender ahora Pablo. El 20. El 22, perdón. Sí, 20:22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan tribulaciones o sea, prisiones y tribulaciones. Escuchen ahora la determinación de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Qué es lo primero que Pablo dice? De ninguna cosa hago caso. Si el aguijón, si hay un aguijón en tu vida, tú eres cojo como Mefibosé, te rompiste las piernas, eres lisiado, incapacitado, o alguna vergüenza, oprobio, afrenta, fallaste, eres débil y la gente se burla de ti. No hagas caso, de ninguna cosa hago caso. La gente dice, mira cómo lo tiene Dios, por malo, por sinvergüenza. De ninguna cosa hago caso. Aunque te digan, mira cómo Satanás lo tiene, está atado. De ninguna cosa hago caso. El caso de Pablo era que no le hago caso al sufrimiento, al dolor, a lo que venga, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ya esto es demasiado. Esto es demasiado determinación. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Noten ustedes, lo que más nosotros apreciamos es la vida. Y todas esas reacciones que tenemos frente a las pruebas, a las tribulaciones, a los sufrimientos, cuando somos ligados por la voluntad de Dios, todas esas defensas psicológicas que usamos para no reconocer, hasta que no reconocemos a la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a andar turbados, desorientados, y vamos a estar ahí como un remolino dando vuelta en el mismo lugar. Pero Pablo dice, ni aún mi vida, si mi vida estuviera en peligro, la doy con tal de acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que es dar testimonio de la gracia de Dios. Él lo entendió. Yo no hago caso de nada. Varón de Dios, mujer de Dios, no hagas caso de nada. Pon tus ojos en el propósito. Tengo que terminar mi carrera. No importa lo que tenga que padecer en el camino. No importa lo que diga la gente. No importa cómo juzguen los demás. Yo sé que estoy ligado por el Espíritu a esto. Y aunque mi vida esté en peligro, no la estimo porque no es mía. No la quiero para mí mismo. Es de Dios. Con tal de alcanzar el propósito, con tal de terminar la carrera. Y me gusta que dice terminarla con gozo, porque una cosa es terminar la carrera y otra cosa es terminar con gozo. Una cosa es morirse y una cosa es morirse en Cristo.
¿Entendieron? Una cosa es morirse y una cosa es morir en Cristo. Porque la Biblia dice: bienaventurados los que de este tiempo en adelante mueren en el Señor. Sus obras con ellos siguen. Una cosa es morirse. Usted va a una funeraria y ahí está el muerto y le leen el panegírico y comienzan a hablar de todas las cosas lindas que hizo ese hombre. Lo importante es dónde va a ir después o dónde se fue. No es morirse, es morirse en el Señor. No es vivir para el Señor. Una cosa es terminar la carrera y otra es terminarla con gozo. Yo quiero decirte que Sansón terminó la carrera, pero no la terminó con gozo. La terminó. Él nació para destruir a los filisteos. Y él destruyó a los filisteos. El día de su muerte mató más que en toda su vida. Dice la Biblia. Pero ¿de qué manera lo logró? Diciendo: muera yo con los enemigos de Dios, cuando él no tenía que morir. Su mala manera de proceder lo llevó a ese fin. Jonás también terminó la obra. ¿O no terminó Jonás su carrera? No era su misión ir a Nínive y amonestar. Lo hizo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo terminó Jonás? Siendo reprendido. ¿Quién predica con agrado la vida de Jonás? Una vida que está ahí simplemente para aprender algo de lo negativo. ¿Qué se puede decir de Jonás? Nada bueno. Y no era porque era malo, sino porque procedió mal. Hay dos maneras de sufrir por Cristo. Una, quejándose. Y otra, alabando. Aceptando el propósito de Dios. Como Pablo, con determinación. Este es el año de la misericordia de Dios. Este es el año de la gracia de Dios. Este es un año que va a ser un año, pero no hay palabra para decirlo. De cómo Dios se va a levantar a favor de la iglesia. Dios va a desatar ligaduras de muerte, ligaduras de Seol, ligaduras de enfermedad. Dios va a desatar ligaduras en el matrimonio, ligaduras. Dios va a quitar la afrenta de muchos. Hay cosas guardadas desde la niñez que están ahí, que nos han lastimado siempre, que Dios las va a sacar para su gloria. Se va a glorificar el Señor. Simplemente te está preparando, porque la única manera de salir victorioso de la prueba es aceptando la voluntad de Dios. Una prueba nunca terminará hasta que tú no la aceptes como voluntad de Dios. Israel en el desierto pasó por 48 a 52 estancias, acampó, tuvo 48 o 52 campamentos. En cada campamento Dios enseñó algo. En Sinaí enseñó algo. En el desierto de Sin enseñó algo. Y en cada lugar, en Moab enseñó algo. Cuando pelearon con Amalek enseñó algo. En cada lugar enseñó algo. Mira, Dios, hazte de cuenta que bueno, esto es una escalera, tú vas subiendo. Si Dios te tiene aquí en este peldaño, escalón, hasta que tú no aceptes la voluntad de Dios, ahí, Dios te va a mantener ahí. 30 años en el mismo lugar. Ahí. Ay, Señor. Dice Dios: reconóceme. Déjame lograr en ese paso lo que yo me he propuesto. Cuando tú, como Pablo, dice: estoy ligado a la voluntad de Dios. No importa lo que sea, la sufro. Voy a pasar por ella. Porque la prueba no es para afligirme. Es para que pasando por ella pueda hacer la voluntad de Dios. El propósito no es sufrir. Es pasar por el sufrimiento para llegar a. La meta
meta es terminar la carrera, no pasar por la tribulación. La tribulación es el camino. La carrera es la meta. Pero tú estás concentrado en la aflicción, en la cruz. Y algunos están cantando todavía: oh, yo siempre amaré a esa cruz. Y no como el verdadero sentido, porque ese himno es glorioso. Pero algunos lo están cantando de otra manera. Si está hablando de los triunfos de la cruz, el himno habla de eso, de los triunfos de la cruz. Pero algunos lo están cantando: ay, 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 me deleito en el sufrir del Señor. Me gozo en mis penitencias. No, no, ese es un medio para llegar a un fin. Lo que pasa es que Dios quiere que tú lo hagas dignamente. Ligado yo en espíritu, voy hacia allá. Y al comenzar el año, Dios quiere que tú aceptes la voluntad de Dios, lo inevitable. Eso es así. Si Dios lo determinó, yo de ninguna cosa hago caso. Yo no estimo nada. Yo estoy obstinado, terco, como una mula. Yo voy hacia allá. A mí no me para nadie. Ya yo entendí que Dios me tiene y va a lograr algo conmigo en esto. Y me está puliendo y me está preparando y me está capacitando. Y no me está entristeciendo en vano. Va a lograr hacerme el hombre o la mujer que Él quiere, pulido, probado y aprobado, para ser capacitado para eso. Óyelo bien, iglesia de Jesucristo. Es necesario que tú entiendas hoy eso. Lo vas a necesitar este año. Dios quiere sacarte de esa situación, pero Dios quiere haber logrado el propósito contigo. No te goces de los padecimientos. Gózate de lo que Dios está logrando con ellos. Pero Dios te quiere así, determinado, osado, decidido, con columna de hierro, como columna de hierro, como baluarte de la verdad. Con frente de pedernal, frente dura, con corazón como el diamante, fuerte, resistiendo todo. Yo voy para allá, Jerusalén, voy para allá. Voy a cruzar el fuego. Como dijo Martín Lutero, aunque se arme un fuego desde Bonn hasta Wittenberg, yo voy a cruzar por ahí. Y aunque todos los techos estén llenos de demonios, yo voy para allá a testificar del evangelio de Jesucristo. Porque fui destinado como defensa del evangelio. Deja hoy la cobardía. Deja la timidez. Deja de ser trémulo. Deja de ser vacilante. Que los vacilantes ni aun con Dios consiguen nada. Dice Santiago, los débiles, los de doble ánimo, ni aun con Dios consiguen nada. Tú no tienes ese espíritu. Es el espíritu de tu alma, el espíritu de tus emociones, que anda tratando de suavizar las cosas, de buscar una explicación para consolarte en una pseudo consolación. La consolación verdadera te la da el propósito de Dios. No le tengas miedo al propósito de Dios. Átate a Él y pasa por medio de lo que sea. Porque al final te voy a decir lo que te va a pasar a ti. A ti te va a pasar como a los jóvenes hebreos, que le dijeron al rey, les dijo: a ver, ¿qué Dios podrá librarlos del fuego? Ellos contestaron, óiganlo bien: nosotros seguimos a un Dios que puede librarnos de tus manos.
y que nos va a librar de tus manos. Pero si decide no librarnos, tampoco adoraremos tu imagen. No le estamos sirviendo a Él porque nos libre o no nos libre. Esto es incondicional. Entonces lo tiraron al horno de fuego. Escuchen. Y en vez de quemarse ellos, se quemaron sus ligaduras. Y así le va a pasar a los que se deciden por Dios. El fuego no los va a quemar a ellos, va a quemar sus ligaduras. Porque el fuego de la prueba no es para quemarte a ti, es para quemar tus ligaduras. El Espíritu de Dios desata, el Espíritu de Dios anuncia que a muchos lo va a sacar como a Lázaro de sus tumbas. Y les va a decir a sus hermanos: desatadles y dejadles ir. Si la ligadura es del diablo, Dios te la va a quemar en el fuego. Si la ligadura es de Dios, te va a ayudar y te va a llevar a cumplir el propósito. Dale un aplauso al Señor. Yo oro, y mi oración es la misma por aquellos santos, aquellos hermanos que están en la audiencia, aquellos amigos que están en la audiencia. Que el espíritu de esta palabra llegue a ellos en el nombre de Jesús y se vaya toda ambivalencia, toda oscilación, todo doble ánimo, y un espíritu de fuerza, de constancia, de tesón caiga sobre ellos en el nombre bendito de Jesús. Que sus vidas estén fundamentadas en la roca eterna de los siglos, Cristo Jesús. Que Dios te levante, mi hermano, en el nombre de Jesús. Que Dios te pueda consolar sabiendo que tu dolor, tu realidad, no es un capricho de Dios, ni es tampoco una circunstancia, algo fortuito, sino que Dios está en tus pasos, Dios está en tus caminos. Tu vida es muy importante para Dios. Y óyelo bien, tu vida fue comprada por el precio de la vida de su Hijo. Dios no te va a desamparar ni te va a dejar, porque donde está el corazón, donde está el tesoro, ahí está el corazón. Y el corazón, el tesoro de Dios eres tú, y el corazón de Dios está en ti. Él te buscará, Él te encontrará, Él trabajará contigo. El que comenzó la obra la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esa es mi oración, que Él termine, concluya la obra y el propósito en ti, y que tú te sometas a la voluntad de Dios con ese espíritu. Que tú digas: ligado yo en espíritu, voy a hacer la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.